Hemos estado en alguna otra oportunidad acá en Unquillo, también acercando algunas capacitaciones. Si alguien ya lo ha escuchado, hay cosas de acá se van a repetir. No obstante, me gustaría también que puedan ir participando ustedes, aportando dudas, aportando comentarios respecto de situaciones que hayan estado viviendo o que les interese saber, ¿sí? Vamos a ver un pequeño recorrido que es en función de algunos conocimientos básicos respecto de la conducta suicida. En primer lugar, algún concepto, saber un poquito de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de conducta suicida, que esto no es lo mismo que hablar de suicidio consumado. El suicidio consumado es solamente una partecita de la conducta suicida, es mucho más amplio y mucho más abarcativo de lo que pensamos de comportamiento suicida. Vamos a estar conversando un poquito sobre algunos mitos que suelen aparecer en relación al comportamiento suicida y que estos mitos no es solamente que sean conocimiento equivocado, porque si fuera solamente conocimiento equivocado no habría problema. El tema viene cuando se trata de ciertos mitos que se convierten en un obstáculo para que tengamos una intervención eficaz al momento de abordar la conducta suicida. Entonces, es importante abordar esos mitos. Luego tenemos algunos factores de riesgo y factores protectivos en relación a la conducta suicida. Algo que nosotros remarcamos muchísimo es que cuando hablamos de comportamiento suicida no hablamos de causas. ¿Y por qué esto es importante? Porque muy comúnmente cuando hay un suicidio dentro de una comunidad, muy rápidamente hay personas que empiezan a pensar, bueno, la causa es esto, la causa es esto otro. Se mató porque lo dejó la novia, se mató porque le hacían bullying, se mató porque le pusieron una mala nota. Solemos sobresimplificar. Esto es algo que está profundamente desaconsejado. Habitualmente nosotros lo pensábamos a estos mensajes en función de los medios de comunicación, pero a partir de que existen redes sociales, no alcanza con trabajar con los medios de comunicación, necesitamos trabajar con la población general, porque todos somos comunicadores desde que existen las redes sociales. Todos manifestamos, todos difundimos contenido. Entonces es importante que ese contenido sea oportuno y prudente. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Cuál es la diferencia más importante cuando uno habla de causas respecto de factores de riesgo? Cuando uno habla de una causa, está hablando de algo que es necesario y suficiente para producir un efecto, ¿sí? Yo puedo decir que el COVID tiene una causa, que es el coronavirus. Si yo no estoy en contacto con el coronavirus, no tengo COVID. ¿Me explico? En cambio, cuando hablo de conducta suicida, no hay algo que sea necesario ni suficiente. Hay múltiples circunstancias que me pueden llevar a esa conducta. Por ejemplo, situaciones de maltrato, situaciones de abandono, tener un problema de salud mental. Hay muchos factores a considerar, ¿sí? Pero sin embargo, ninguno por sí solo es suficiente ni necesario para que esa conducta se dé. ¿Me explico con esto? Sí. Por el otro lado, vamos a ver señales de alerta, que son ciertos cambios comportamentales que suelen darse previo a un intento de suicidio. Un poco la idea acá es tratar de ayudar a la detección. No obstante, al respecto de esto, algo que es importante saber es que no existe un perfil único de suicida. Es decir, no es que haya una conducta que si no se da eso no va a haber un suicidio, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que tienen varias señales de alerta y se las puede detectar, y otras que transcurren de una manera bastante silenciosa o sutil, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces genera confusión, genera malestar en las personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque empiezan a reprocharse. ¿Qué pasó que no lo vi? ¿Qué pasó que no lo noté? Si yo lo veía normal, no noté nada diferente, ¿sí? Entonces es importante también saber que existen otras estrategias de abordaje en relación a la detección, como puede ser, por ejemplo, hacer tamizajes. Ya les voy a contar un poquito más de qué se trata el tamizaje. Pero, en primera instancia, empezar a detectar lo que sí se ve, ¿sí? Lo que sí podemos detectar un poco más a simple vista. Por último, vamos a estar conversando un poco sobre algunas estrategias una vez que detectamos. Por ejemplo, si yo sé que un estudiante mío, si yo sé que un compañero de trabajo mío está en una situación en la cual exhibe algunas señales de alerta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Vamos a tratar de ver algunas estrategias para intervenir ahí.
Para comenzar, hablando un poco acerca de la definición o el concepto que podemos manejar en relación a qué es la conducta suicida, me gustaría que se queden con dos ideas principales. La primera es que el suicidio no es una decisión, sino que es una respuesta. Y por el otro lado, que el suicidio es una conducta que podemos pensar como un continuo. En el primero de los casos, un poco lo que ven acá en pantalla tiene que ver con esto. Cuando hablamos de conducta suicida, no hablamos de que la persona está decidiendo de una manera fría y calculada en relación a su propia vida, sino que en la gran mayoría de los casos se trata de una respuesta que la persona puede tener ante una situación de crisis y de muchísimo malestar. No es una decisión 100% libre. Por ejemplo, muchos especialistas que trabajamos en esto decimos, no hay un suicida libre. La persona que lleva a cabo esa conducta muchas veces lo hace, en la mayoría de los casos, en un contexto en el cual se siente arrinconada, se siente aprisionada en una situación problemática de la cual no sabe cómo salir de otra forma. Yo siempre utilizo una analogía como para ejemplificar o ilustrar un poco esto. Piensen en un dolor físico muy intenso, como el dolor de muela, como el dolor de oído, ¿sí? Si ustedes están bajo ese dolor, muy probablemente no piensen con la misma tranquilidad que piensan habitualmente y les pase que les cueste muchísimo distraerse del dolor y que incluso cosas que son una pésima idea en ese momento parece que tengan sentido. Por ejemplo, pensar, agarro una pinza y me la arranco yo a la muela porque no la aguanto más, ¿sí? Claramente es una pésima idea, pero en el contexto de malestar y de dolor parece que tiene sentido. ¿Me explico acá? Sí. Algo similar ocurre a una persona que está viviendo una crisis emocional. Experimenta un profundo malestar y piensa, dejo de vivir porque de esa manera dejo de sufrir. La persona sabe que es una mala idea, pero en el contexto en el cual está sufriendo muchísimo, eso parece tener sentido. A esto nosotros le llamamos visión de túnel o visión de tubo, y en algunos casos también se le llama restricción de conciencia, que es esta característica que se da de que el malestar emocional condiciona la capacidad de raciocinio o de evaluación o incluso de resolución de problemas que tiene la persona. ¿Me explico acá? Sí. Bien. Entonces, en primera instancia, hablamos de que no se trata de una decisión fría, sino que se trata de una respuesta ante una situación de crisis y de malestar. ¿Sí? Y por el otro lado, también decir que es importante pensar en un continuo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de personas que se quitan la vida, hablamos de casos que no son tan abultados, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de suicidio en Argentina está más o menos entre 7 y 8 cada 100.000 habitantes. No es una tasa que uno diga, es un montón de gente, ¿sí? Ahora, si comparamos eso con la cantidad de personas que ha hecho intentos, es muchísimo mayor. Por ejemplo, por cada persona que se ha quitado la vida, hay aproximadamente 20 que han hecho intentos, ¿sí? Y además de esto, si pensamos, por ejemplo, en quienes han tenido ideación suicida a lo largo de su vida, es muchísimo más. Por ejemplo, la última encuesta de salud escolar que salió en 2019 arrojaba que 1 de cada 3 adolescentes a lo largo de su adolescencia había pensado en la muerte. Es decir, habían pensado en quitarse la vida. ¿Me explico con esto? 1 cada 3 sí es un montón. ¿Sí? Pensemos cuántos somos acá, pensemos 1 de cada 3 de nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Entonces es importante pensar no solamente en la punta del iceberg, que es los casos de suicidios consumados, sino también pensar en todas aquellas personas que tienen otras manifestaciones suicidas. ¿Sí? Asimismo, es importante pensarlo como un proceso. Aunque en muchas situaciones ese proceso no sea tan visible, ¿sí? El proceso se va dando, existe y transcurre a lo largo del tiempo. ¿Por qué se da esto? Porque muchas veces pensamos, se mató porque el viernes le pasó tal cosa, y pareciera que lo único que pasó ocurrió entre el viernes y el sábado. Sin embargo, hay todo un proceso previo. El suicidio no es algo que se dé de un día para el otro o de una hora para otra, sino que es algo que va transcurriendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas en las cuales transcurre este proceso? Primero que nada, saber que estas etapas no son lineales, pero que existen. Por ejemplo, en primera instancia hablamos de una etapa de consideración en la cual la persona
empieza a pensar en la posibilidad de morir como una forma de resolución de problemas, ¿sí? Es decir, la persona tiene una dificultad que no puede afrontar con sus mecanismos habituales y ante esa situación la persona piensa, ok, si me muero, no tendré que resolver esto ni tendré que sufrir por esto. Y esta es una regla verbal que tenemos incorporado todos. Los muertos no sufren. ¿Me explicó? Ahora bien, en la gran mayoría de los casos, ¿sí?, el proceso se estanca ahí, ¿sí?, no avanza de esa situación. Pero hay algunos casos en los que sí. Y nos encontramos, por ejemplo, con la ambivalencia. ¿Qué quiere decir ambivalencia? Que la persona tiene sentimientos encontrados en relación a la vida y la muerte y se siente conflictuada internamente. Es decir, tiene tanto razones para vivir como razones para morir. Y esta es una etapa en la cual se suele presentar de una manera clínica en términos clínicos. Suelen aparecer, por ejemplo, aquí muchas de las señales de alerta que vamos a ver después. Suelen aparecer también aquí muchas veces pedidos de ayuda, aunque sean velados, aunque sean manifestaciones disimuladas, pero hay algún tipo de manifestación acá. ¿Me explico acá? Bien. ¿Alguna pregunta hasta donde voy hablando? ¿Se viene entendiendo? Luego tenemos una etapa que suele... Sí. Y hay una etapa de consideración de ¿a qué se refiere con inhibición de la agresividad? Por lo general, hay algunos autores que hablan de que el suicidio es como una agresividad vuelta hacia sí mismo. Es muy común, por ejemplo, con las personas suicidas encontrar un fenómeno que se llama percepción de carga, que es sentirse un problema para los demás, no querer molestar al resto por ningún motivo. Incluso eso muchas veces es un obstáculo al momento de pedir ayuda para la persona. Es decir, yo sí estoy pasando la mal, pero no te quiero contar nada porque no te quiero preocupar. ¿Me explico? A eso se refiere. En tercer lugar, tenemos la etapa de decisión tomada, que es una etapa que suele resultar muy confusa y muy traumática para muchas personas del entorno de la persona fallecida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona se muestra tranquila, se muestra normal, hace sus rutinas habituales, ve a personas queridas, previo a quitarse la vida. Y esto deja a muchos con la sensación de ¿por qué no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Parecía todo normal, lo vi el jueves, lo vi el sábado y estaba como comúnmente estaba. Entonces, resulta un poco extraño esto. En alguna oportunidad he tenido chance de hablar con personas que han sobrevivido a intentos y muchas veces lo que te transmiten es yo quería irme bien, yo no quería preocupar a nadie, justamente un poco esto que comentaba recién. Entonces, quería irme pero dejando una buena cara a todos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, yo te quería preguntar, las claras señales de aviso en la etapa de ambivalencia, ¿cuáles serían? Ya la vamos a ver un poquito más adelante. Hay otras manifestaciones, yo les mencionaba acá un poco la ideación y la tentativa. Algo importante a saber respecto de la ideación es que las ideas no son siempre las mismas. No todas las ideas valen por igual, ¿sí? Y hay muchas cosas que podemos considerar al momento de preguntar por ideas de muerte, ¿sí? Por ejemplo, una distinción que es clave es la diferencia entre ideas pasivas e ideas activas. No es lo mismo escuchar a alguien decir ojalá Dios me llevara, ojalá me durmiera y no me despertara más, que escuchar a alguien diciendo me mataría, ¿sí? En el primer caso, la muerte aparece pero como algo externo, como algo que vendría de afuera, por eso se llaman ideas pasivas. En cambio, en el segundo caso, cuando la persona dice haría tal o cual cosa para matarme, ¿sí?, ahí hablamos de ideas activas. Fíjense que hablo en términos muy generales, no menciono métodos, porque algo que está bastante desaconsejado es hablar de metodología suicida en público. ¿Me explico? Un factor de riesgo, por ejemplo, es conocer los métodos suicidas, ¿sí? También al respecto de las ideaciones, es importante poder distinguir entre cuando una persona puede darse cuenta de decir esta es una idea, pero sé que no lo haría, que es de menor riesgo, y cuando una persona, además de tener la idea, manifiesta el impulso a tener esta conducta. Cuando la persona dice estoy haciendo un esfuerzo por no hacerlo, ¿sí?, es de muchísimo más riesgo que cuando la persona dice esto es solamente una idea. ¿Me siguen acá?
En segundo lugar está la tentativa de suicidio. Acá muchas veces aparecen algunos malentendidos en relación a que la persona puede hacer un intento de baja letalidad, pero sigue siendo un intento de suicidio. Si una persona, por ejemplo, se intentó matar de una manera que no es letal y nosotros sabemos que en ningún momento estuvo en riesgo su vida, ¿sí? Eso no implica que la persona no haya tenido la intención real de quitarse la vida. Perdón. Entonces, es muy importante preguntar cuál era la intención de la persona al momento de llevar a cabo esa conducta, independientemente de la letalidad que nosotros evaluemos. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Sí. ¿Por qué señalo esa aclaración? Porque uno de los principales predictores de riesgo futuro son los intentos previos. Una persona que hace un intento de suicidio hoy, en el año próximo, va a tener aproximadamente un 50% de probabilidades de volver a hacer un intento. Entonces, no debemos minimizar ni subestimar los intentos previos. Muchas veces aparecen estos comentarios del tipo, querés llamar la atención, estás jodiendo, como el novio no le da pelota, vuelve a hacer esto. Y es importante tratar estos casos con muchísima seriedad. ¿Me explico acá? Sí. En tercer lugar, hay un tipo de comportamiento que se llama parasuicida o parasuicidio, ¿sí? Son comportamientos de riesgo o autolesivos, pero que no tienen la intencionalidad explícita de morir. Por ejemplo, manejar alcoholizado, manejar a altas velocidades, caminar por cornisas, hacer sobreingestas de alcohol o de pastillas, tener autolesiones, ¿sí? Muchas veces esas conductas no tienen la intencionalidad de quitarse la vida, pero ponen a la persona en riesgo. Entonces, por eso reciben el nombre de comportamientos parasuicidas. A este respecto, aunque la persona no tenga esa intencionalidad, es importante saber que es un factor de riesgo también, ¿sí? No minimizarlo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? Vamos un poquito más. Vamos a ver ahora un poquito sobre mitos. Acá tengo una frase que dice, el suicida desea morir. ¿Qué piensan a este respecto? Desean sufrir. Bien. Aunque pueda parecer contraintuitivo, porque por lo general pensamos en los suicidas con personas que quieren morir, la verdadera intención del suicida es, en la gran mayoría de los casos, evitar el malestar producto de alguna situación problemática, ¿sí? Pero rara vez nos encontramos con personas que quieran morir como finalidad última. ¿Me explico acá? El que si quiere matar no lo dice. Muchas veces no lo dice, pero lo demuestra con otras actitudes. Bien. O le dice cada rato. ¿Qué piensas? Sí. Puede ser también, puede pasar una depresión fuerte, por ejemplo, un día lo ves en el bosque y después lo tienes en la noche. Te escucho muy bajito. Sí, no sé. No, que decía que puede pasar por un grado de depresión fuerte, que vos lo ves en un montón de días y después te das cuenta, cuando días te enteras de que se mató. Sí. A este respecto, un poco yo les decía al principio, no hay un perfil único. Hay algunas personas que sí verbalizan sus intenciones de morir, que sí lo avisan y después lo hacen, lo llevan a cabo. Y hay otras personas que lo hacen de una manera más silenciosa y no manifiestan. Entonces, no hay como un perfil que sean todos los casos iguales. ¿Sí? Cuando lo dicen, lo van a hacer. Es como que te están pidiendo ayuda, es una señal de que te están pidiendo ayuda. Sí. Muchas veces nosotros tratamos de desterrar esto de quieres llamar la atención y reemplazarlo con es un pedido de ayuda. Nadie llama la atención así alegremente poniendo en riesgo su vida. En la gran mayoría de los casos están buscando contención, están buscando acompañamiento de la poca habilidosa manera que conocen. Entonces es importante que puedan recibir algún tipo de apoyo, algún tipo de acompañamiento. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Sí.
Bien. El suicidio se hereda. ¿Qué creen? Es para mí un mito, pero como una conducta aprendida, digamos. Como Bien. algo que uno imita de otros que ve. Exactamente. Si bien, digamos, no hay ningún componente hereditario en términos genéticos, sí hay comportamientos aprendidos. Si yo estoy en contacto con personas que tienen comportamientos suicidas, los voy a aprender de esa persona. Entonces, un factor de riesgo que vamos a ver más adelante a nivel familiar es si es que tengo un antecedente de suicidio en la familia. ¿Sí? Sobre todo con sus familiares directos, como puede ser padre, madre o hermanos. ¿Sí? Pero este efecto de aprendizaje no afecta solamente a personas con las cuales comparto sangre. Si yo, por ejemplo, estoy en un colegio y tengo un amigo que se quitó la vida, eso también me aumenta el riesgo a mí. ¿Me explicó? Aun cuando no comparta sangre con ese compañero. Y si es verbal que los chicos hablan de eso, también puede haber un efecto de, como por decir, contagio, o que está el tema flotando sistémicamente en un grupo. Un poco de relación a esto, no es tanto el tema en sí, por ejemplo, hablar de suicidio, sino el cómo se habla de suicidio. Por ejemplo, hay ciertas cosas que están profundamente desaconsejadas. Por ejemplo, hablar de métodos es algo que está desaconsejado. Hablar, o mejor dicho, echar culpas a otras personas por el suicidio que alguien llevó a cabo, también es algo que está fuertemente desaconsejado. Presentarlo como una solución válida para resolver problemas también está desaconsejado. No es tanto el tema per se, sino el tipo de mensaje que se da en relación a ese tema. ¿Me explicó? Sí. Que también Maud Manoni, una autora francesa, en su libro La causa de los adolescentes, hace referencia al tema de la publicación. Vos hablaste de los métodos, pero también a las publicaciones que se hacen, al tema del respeto para que no se caiga en situaciones de morbo y de situaciones de imitación, sobre todo en el caso de adolescentes. Sí. Por ejemplo, por eso que se desaconseja que los periodistas lo tomen banalmente o pongan fotografías, como suele suceder. Exactamente, sí. Es decir, evitar el morbo, evitar detalles innecesarios, respetar la intimidad de la familia y también la intimidad del fallecido. Aunque la persona ya no esté entre nosotros, igual se debe respetar la intimidad de esa persona. No ventilar secretos que a nadie le gustaría que le revelen, incluso después de muerto. ¿Sí? Después dice, el que lo dice no lo hace. Un poco en la misma línea de la anterior. Muchas de las personas que lo dicen, lo hacen, lo llevan a cabo el intento. ¿Sí? El que intenta suicidarse es valiente o es cobarde. ¿Qué piensan de esto? Ni una cosa ni la otra. Ni la una ni la otra. Ni la una ni la otra. Bien. Exactamente, va por ahí. ¿Por qué? Cuando hablamos de conducta suicida estamos hablando de un problema de salud. En muchos casos el pensamiento, la idea de muerte no es algo que la persona quiera pensar. Es un pensamiento que muchas veces le aparece de manera automática, incluso involuntaria. Entonces, no es que sea ni de valiente ni es de cobarde. De la misma manera que no diríamos que tener gripe es valiente o es cobarde, es simplemente algo que nos pasa. ¿Me explico con esto? Entonces, es importante quitarle la carga de valor, el juicio de valor de encima a ese tipo de problemáticas. Porque también representan un obstáculo. Por ejemplo, si yo digo que es algo valiente, estoy incentivando a que otra gente lo haga. Y si digo que es cobarde, estoy limitando a que las personas puedan pedir ayuda por esta problemática. Entonces, es importante verlo como un problema sanitario, ¿sí? Como un problema de salud. ¿Me siguen con esto? Sí. Al hablar sobre el suicidio, se puede incitar a que lo realice. Estamos hablando de suicidio hace como media hora. Teniendo en cuenta todo esto que acabas de decir, depende del cómo. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje que damos? Hay ciertos mensajes que son muy útiles y que son muy saludables. Por ejemplo, ¿cómo? Lo esperanzador, por ejemplo. Dar esperanzas, mostrar canales de ayuda, resaltar que no es una solución válida para resolver ningún problema, ¿sí? En la gran mayoría de los casos lo que nos encontramos es una solución muy definitiva a un problema que podría haber sido transitorio, ¿sí? Entonces,
remarcar que hay otras opciones, remarcar que es posible encontrar ayuda. Muchas veces son muy útiles los testimonios de las personas que han sobrevivido. Por ejemplo, hace cosa de un año yo vi, no sé si ubican a un comediante que se llama Franco Escamilla. Sí, Un mexicano, es muy bueno. Uno que fuma. Sí, en eso no es buen ejemplo, pero Tenía depresión, tuvo depresión. contaba, por ejemplo, que él era adolescente, había pensado en matarse, que por suerte no lo había hecho, y justamente es un modelo que a muchos adolescentes les gusta ese tipo de humor. Entonces, está bueno también poder reconocer aquellos casos en los cuales la persona pudo salir adelante, porque modelan otro tipo de comportamientos. ¿Me explico? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con uno de los mitos que dijiste recién, el que lo dice no lo hace. Respecto a alguien que hace tener intentos, el hecho que lo cuente, ¿se puede llegar a interpretar como algo como superador o como un pedido de ayuda de que teniendo nuevamente la idea con esto que decía del porcentaje de que si yo lo intento una vez, se puede llegar a aumentar? Y depende un poco, porque a priori es muy difícil evaluar cuál es la función de ese comentario. Yo puedo decir, por ejemplo, tuve un intento cuando tenía 15 años y después nunca más me volvió a pasar. Que es muy distinto decirte, tuve intentos hace 2 años y sigo con bastante depresión. Es muy diferente el mensaje. También depende si recibió ayuda de la persona o no. Claro, es un poco chequear el contexto. Ante la duda siempre es recomendable hacer la pregunta. ¿Y cómo estás ahora? ¿Eso es algo que ya quedó en el pasado o es algo que te sigue ocurriendo? ¿Sí? Claro, no minimizarlo, no decir, bueno, pero ahora está todo bien, tenés que ser feliz. Sí, eso es algo que también es importante trabajar en comunidad, Sí. porque es algo que nos va a incomodar a todos. Incomoda hablarse. Y sin embargo es algo que necesitamos hacer, el hecho de permitirle a la otra persona preguntar, hablar de lo que le está pasando, sentirse triste, ¿sí? Y es algo incómodo para nosotros, ¿sí? Porque cuando la otra persona nos dice que se siente triste, nosotros sentimos como que le tendremos que calmar esa tristeza o ese malestar inmediatamente. Lo mejor que podemos hacer es permitírselo, porque si pueden hablar de este tema de manera abierta, pueden pedir y buscar ayuda. De otra forma, no lo van a poder hacer. Muchas veces esto de sentir percepción de cara, sentirse una molestia para los demás, tiene que ver también con que de verdad nos incomoda, ¿sí? Ahora, yo prefiero toda la vida que me incomoden antes de que tener que contarle, por ejemplo, a la mamá o al papá de un paciente mío que se quitó la vida. Entonces, es elegir el menor de los males. ¿Me explico acá? Y al respecto de esto, antes de seguir un poquito más con los mitos, es algo que necesitamos aprender a hacer como comunidad, responder a este tipo de situaciones. No solamente es algo que tengamos que hacer los psicólogos, los psiquiatras, ni siquiera solamente las personas que trabajamos en salud. Porque algo que pasa con la conducta suicida es que casi siempre la primera persona a la cual se lo cuentan no es un profesional de salud. Es un hermano, es un tío, es un profesor, es un compañero de trabajo, un compañero del colegio. Entonces, necesitamos saber cómo responder, como quien sabe hacer RCP a una persona que se ha caído descompuesta en la calle. ¿Sí? ¿Me explico con esto? La mejoría después del intento significa que el riesgo suicida se ha superado. ¿Qué piensan de esto? ¿Que no? Y no, porque cuando se empieza a sentir mejor y de pronto se vuelve a sentir mal, es mucha más la frustración que tiene. Quizás se vuelve como el proceso clínico que decías antes, como que se toma la decisión y se vuelve la ambivalencia. También. Un poco yo les comentaba hace un ratito, después de un intento de suicidio, las personas tienen más o menos un 50% de probabilidad que en el siguiente año vuelva a hacer un nuevo intento. Entonces, no se ha superado todavía el riesgo. Por más que reciba ayuda profesional, ¿lo mismo también tiene riesgo? Sí, tiene menos riesgo tiene menos riesgo que no tener tratamiento, pero sí están de riesgo. A ver, cuando yo, por ejemplo, acepto trabajar con un paciente que tiene intentos de suicidio, tiene crisis suicidas, no existe el riesgo cero. Y eso es importante saberlo. Todos los profesionales nos ponemos la matrícula cada vez que atendemos un paciente.
Pero sabemos que, por ejemplo, hay una responsabilidad que nosotros llamamos responsabilidad de proceso, no de resultado. Si yo hago las conductas que tengo que tener con mi paciente, no hay nada reprochable hacia mí. ¿Por qué? Porque hay una libertad humana que es irreductible. Yo no puedo limitar a cero, digamos, la posibilidad de que el paciente vuelva a tener un intento de suicidio. Puedo darle una atención adecuada, es lo más que puedo hacer. Darle herramientas. ¿Y eso a pesar de los años se va disminuyendo o puede seguir todavía a pesar de que tenga que ponerle a los 15 y a los 30? Bien, esto es importante. Yo les mencionaba hace un ratito la regla de que los muertos no sufren, y es algo que todos sabemos. Ahora, no todos resolveremos el problema matándonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay otros problemas, pero hay otras soluciones menos onerosas que es. Básicamente lo que nosotros buscamos que los pacientes aprendan es otra forma de resolución de problemas que no impliquen la muerte. Yo suelo usar una analogía que es: yo sé que si tengo una rata en la casa le puedo poner una bomba a la rata y la rata se va a morir, pero me lleva a la casa. Claro. ¿Sí? Lo mismo pasa con los problemas que experimentamos en nuestro día a día. Yo sé que puedo dejar de vivir y que ya no tendría más ese problema, pero me lleva a la vida. Entonces buscamos otras soluciones alternativas al problema, ¿sí? De tal manera que no implique algo tan definitivo como la muerte. ¿Me siguen acá? Por ejemplo, una ratonera, ¿sí? Entonces las personas toda la vida saben que se pueden morir, toda la vida lo van a saber, pero no toda la vida van a sentir el impulso a llevar a cabo una conducta suicida. Pero sí es importante saber que no es un tratamiento corto, es un tratamiento que suele ser más bien largo y que en el primer momento, digamos, en el cual inicia el tratamiento, son esperables que sigan teniendo crisis. Por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento conmigo tienen la posibilidad de llamarme en situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que puedan esperar en crisis hasta la siguiente sesión. Entonces tienen la indicación de llamarme. ¿Me explico con esto? Sí. Avanzamos un poquito más. Las personas que se suicidan siempre tienen un trastorno mental. ¿Tiene que verdadero o falso? A veces sí. Falso. Ok. Esto es importante y de vuelta remarco lo que dije al principio. No hay ningún factor que sea ni necesario ni suficiente para producir esto. Entonces, sí es cierto que tener un trastorno mental incrementa el riesgo, pero no es necesario que esté, ¿sí? Una persona en una crisis personal puede experimentar ideas suicidas igual, ¿sí? Aun cuando nunca haya tenido ningún trastorno mental antes. ¿Me explico acá? Sí, pero sí tiene que ver con la salud mental, ¿no? ¿Cómo? Si bien no es la causa, Es un factor de riesgo. tiene que ver con la mente, digamos, con lo que uno piensa, con lo que Sí. siente, así. Hay factores a nivel... Si bien es un mito, porque está marcado como un mito, Ahí explico un poquito más. Vos recién señalabas que cuando hablábamos de una conducta suicida, hablábamos también de un tema de salud, Sí. ¿no? Entonces a mí, cuando yo leí eso, y ahí me quedé pensando si era verdadero, ¿no? Porque desde el momento que hay estas cuestiones suicidas, que algo no está funcionando. Bien. Les doy un ejemplo. Supónganse que yo soy un padre de familia, ¿sí? Vengo manejando mi auto, mi hijo viene atrás, choco, mi hijo fallece, llego a un centro de salud, no puedo parar de llorar, estoy en una crisis de llanto, estoy sumamente alterado, no me pueden aquietar. ¿Dirían que tengo un trastorno mental? No. ¿Dirían que tengo un problema de salud mental? Una reacción. Estoy teniendo una reacción normal ante una situación extrema. Y una situación muy traumática. ¿Me explicó? Eso se llama estrés agudo. Tiene que ver con la salud mental porque eso puede tener un efecto duradero en mí, pero no necesariamente tengo un trastorno mental. ¿Me explico acá? Sí. Okay. Yo dentro de mi ignorancia lo que interpreto como trastorno mental y por qué lo ponemos en el lugar de mito, porque no es que cualquier suicida o una persona con acciones suicidas está loco, como nosotros normalmente en la sociedad diríamos, no, lo que pasa es que fulano está loco. Entonces a eso lo entiendo como un mito,
digamos, guiándolo desde ese lugar del común de la gente que podría decir fulano se suicida porque está loco o mengano. Va por ahí. Sí. Por ahí, a eso lo interpreté yo, digamos. Sí. Obviamente que entiendo que tiene que ver con todo un montón de desequilibrios emocionales que te pueden llegar a llevar a una situación de ese tipo. Sí. Por lo general, cuando hablamos de trastorno mental estamos hablando de una perspectiva categórica de la salud mental. Y un poco a lo que se apunta aquí es a pensar más la salud mental como un continuo. Claro. En el sentido de que cualquiera de nosotros en una situación extrema puede experimentar problemáticas, puede experimentar dificultades. Si yo estoy en una situación de trabajo en la cual estoy siendo explotado, estoy siendo maltratado, estoy todo el tiempo bajo tensión, y es esperable que desarrolle problemas de ansiedad o depresión. Ahora, saliendo de esa situación, voy a dejar de tenerlos, ¿sí? De la misma manera, si estoy atravesando un duelo, van a aparecer ciertas características en mi comportamiento, en mi día a día, que van a aparecer muy parecidas a las de una persona que tiene un trastorno mental, pero no porque lo tenga, sino porque estoy cursando un duelo. ¿Me explico acá? Sí. Los desengaños amorosos en el adolescente conllevan suicidio. Los adolescentes se matan cuando le ponen límites. ¿Qué piensan de esto? Que no necesariamente. Pero si vamos a lo que pasa muchas veces en la juventud en general, hoy ahí habla de los y las adolescentes, pero pensamos que encasilladas por una razón. Bien. Tendemos también a subestimar los problemas de los adolescentes. Como decir, bueno, lo dejó una chica y ya se pone a llorar, ¿qué le pasa? Como si fueran cosas de niños, como cosas menores. Y es importante pensar que, por un lado, los problemas de los adolescentes son sumamente importantes para ellos. Piensen en que afrontan una gran incertidumbre a nivel emocional. ¿Por qué? Porque uno con cierta experiencia encima puede decir, bueno, no va a ser la única persona que conozca, ¿sí? Pero de la perspectiva del adolescente eso no se ve. Porque ponemos la mirada del adulto hacia el adolescente. Porque Exactamente. también fueron etapas que pasamos, creo que todos, y ahora decimos, bueno, estoy llorando por el novio o el novio, y subestimamos esa situación. Como si fuera una pavada. Claro. Ahora bien, nadie se quita la vida por una sola causa, de vuelta. Puede ser un evento desencadenante, pero siempre nos vamos a encontrar con otros factores previos, ¿sí? Los medios de comunicación no deben hablar sobre el suicidio. Hay que hablar. Hay formas para... Es lo que decíamos, la protección de no el morbo, no determinadas cosas que puedan llevar a la limitación de la conducta. Hay lineamientos, de hecho nosotros tenemos en nuestro Drive un documento que se bajó de Nación, que es cuáles son los lineamientos para comunicar las muertes por suicidio. Y es muy importante que esos lineamientos se cumplan. Hay muchísimos casos de morbo, no solamente de narración, sino también de imágenes, de video, de casos demasiado explícitos, y es muy importante poder criticar y atacar esas situaciones, porque pone en riesgo a los demás, ¿sí? Y esto, ahora lo estamos hablando particularmente en relación a la conducta suicida, pero también en los casos de violencia suelen modelar otras conductas. Por ejemplo,